Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. Bueno, hoy tenemos un invitado muy distinguido, ¿no? Sí, señor. El doctor Francisco Alfaro, que además es politólogo, experto en el tema de diálogo, negociaciones de conflicto, etc. Así es. Y Francisco tiene una tesis muy interesante. Y es que realmente la partera de la historia no es la violencia o la guerra, como se suele decir, sino la paz. Eso es tanto más sugerente en momentos como este, en que estamos inmersos en una especie de cultura de violencia, de situación de violencia y de muerte permanente. Y quisiera que nos explicaras cómo se entiende eso en este contexto, Francisco. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, Maki, la historia nos ha dicho, y cuando uno revisa pues algunos autores, hay una tesis extendida que señala que la violencia y la guerra son las parteras de la historia, es decir, son las que generan todos los procesos de progreso de la humanidad, de cambios en la humanidad. Y justamente es todo lo contrario. Si nosotros revisamos las páginas de la historia, nos vamos a encontrar con que han sido justamente las capacidades de los seres humanos para entenderse, para llegar a consensos, para llegar a negociaciones, a pactos, lo que ha permitido a lo largo de la historia que los procesos de la humanidad se impulsen por vías constructivas. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que los libros de historia están escritos fundamentalmente en una clave violentológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia efectivamente existe, no hay que desconocerla, por el contrario, tiene su lugar, pero representa la excepción a la regla, la excepción a la forma en la cual los seres humanos manejamos nuestros conflictos. Entonces, cuando vemos la mayoría de los libros de historia, observamos que son una sucesión de hechos de violencia, golpes de Estado, guerras, batallas, atentados, etc. Y cuando eso lo llevamos a nuestra cabeza, pensamos que la historia ha sido eso en cualquier país del mundo. Y resulta que ha sido lo contrario. Lo que pasa es que justamente la paz, por ser cotidiana, por ser parte de nuestra vida, la pasamos por alto, justamente porque no rompe con la cotidianidad, sino que es justamente la rutina, lo cotidiano. Sí, nos parece el hecho normal, ¿no?, de la vida. Exactamente, y entonces justamente el reto está en nosotros poder reconocer que la paz no es un objetivo a alcanzar, sino que la paz es un proceso que se ha construido desde que el ser humano existe en la Tierra y que está allí. Efectivamente la violencia existe, la violencia rompe con la cotidianidad, pero es la excepción. Yo siempre digo la metáfora que es como cuando vemos al cielo estrellado en la noche. Las estrellas podría ser la violencia, pero todo ese espacio oscuro que se ve allí, que es la mayor cantidad del espacio, lo que representa la energía en sí misma, es la paz. Está más presente, pero le hacemos menos caso o la identificamos con menor facilidad. Sí, sin duda alguna eso está como planteado en términos de la guerra, pero últimamente y en los últimos años pues tienen mucha relevancia estos procesos de paz, procesos de negociaciones, tratados en los cuales tú has avanzado mucho y establecen diferencia en el tipo de negociaciones. Por ejemplo, hay una frase que se le atribuye a Henry Kissinger a propósito del famoso diálogo de los vietnamitas con el gobierno francés primero y después con el gobierno norteamericano en París, donde él decía que, bueno, esto no es un tratado de paz, esta es una contabilidad de cadáveres. Entonces, esa es una cosa distinta a ciertos procesos como que se ha vivido en Venezuela, ¿no? Que más bien es para abordar confrontaciones y polarizaciones políticas, más que donde esté presente, digamos, el elemento de la guerra, el sentido convencional, ¿no? Efectivamente, los niveles de violencia en el mundo se han ido acrecentando en los últimos años, igual que en Venezuela. No obstante, es importante decir que los seres humanos han podido a lo largo de estos últimos años, y el siglo XX, a pesar de que ha sido un siglo de mucha violencia, también ha sido un siglo en el cual las instituciones multilaterales, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario se ha ido consolidando. Lo que pasa es que todos estos procesos y todos estos elementos jurídicos que permiten canalizar los conflictos de manera pacífica están efectivamente en conflicto con las vías violentas para canalizarlo. Tú citabas, por ejemplo, a Henry Kissinger, y mucha gente pues cuestiona que Kissinger fue uno de los que recibió el Premio Nobel de la Paz. La gente decía, bueno, si Kissinger recibe el Premio Nobel de la Paz, entonces mucha gente decía, bueno, este premio está prácticamente descalificado. Y lo recibió Arafat también. Pero lo recibió Arafat, ahora lo recibe Juan Manuel Santos, lo ha recibido. Y lo recibió Obama, ¿no?, comenzando su mandato. Ahora, ¿qué nos dice esto? Esto lo que nos dice es que todos los seres humanos
tenemos capacidades para desarrollar la violencia o para desarrollar la paz. Si vamos, por ejemplo, al conflicto colombiano y uno ve el espectro de todo lo que ha sido todos estos años, actores que van desde Álvaro Uribe, pasando por Juan Manuel Santos, Timochenko, Piedad Córdoba, todos estos han sido actores que en determinados momentos han potenciado sus capacidades para la violencia, pero también han potenciado sus capacidades para la paz. Entonces, esto lo que nos dice es que la paz no es un objetivo a alcanzar, sino que justamente es un elemento que está en la potenciación de las capacidades. Ahora, cuando uno ve los conflictos de la humanidad, las guerras civiles que han desolado pues nuestro continente, las dictaduras del Cono Sur, ¿qué experiencia deberíamos llevarnos en cada uno de nuestros países? Bueno, justamente que aunque en un determinado momento un conflicto se canalice por vías violentas, al final termina en mesas de negociación, termina en conversaciones, en pactos. Ahora, ¿por qué no entender eso antes de llegar a la violencia, antes de llegar a las matanzas, antes de llegar al derramamiento de sangre? Yo creo que ese es uno de los grandes retos de los países, tratar de aprender por cabeza ajena lo que otras naciones han aprendido a fuerza de fuego, a fuerza de dolor y a fuerza de sangre. ¿En qué momento se verifican más pactos, más acuerdos? ¿En qué momentos hay más mesas? ¿En paz o en guerra? Normalmente se identifican más mesas de negociación justamente cuando hay violencia, porque como la violencia ha roto justamente con la cotidianidad y ha vuelto la situación muy compleja, es entonces cuando vemos la necesidad de acudir a instancias como las mesas de negociación, las mesas de diálogo como un mecanismo para regresar a los canales constructivos para la mediación de un conflicto. No obstante, es importante decir que todas esas instancias y mediaciones pacíficas existen en los momentos donde no se presenta violencia. Lo que pasa es que normalmente las damos por sobreentendidas y no las identificamos en nuestra cotidianidad. Yo te he escuchado sostener en varias ocasiones que en la historia de Venezuela hay una serie de referentes de lo más importante. Por ejemplo, esa etapa de la guerra a muerte, que fue la más cruenta dentro de la más cruenta de las guerras de independencia, ahí fue donde se dio el mayor número de acercamientos, de pactos, de procesos de entendimiento. ¿Cómo fue eso? Bueno, efectivamente, en el conflicto independentista nosotros tuvimos etapas de mayor exacerbación de la violencia y otras de mayor negociación, pero incluso en el momento donde se decretó la guerra a muerte, que es una proclama que hace Bolívar contra españoles y canarios que no apoyen el proceso independentista, el proyecto republicano, que a su vez vino acompañado de una contraparte que fue Boves con la declaración o la proclamación de la guerra de colores contra el hombre blanco, contra el mantuano. Efectivamente, en todos esos procesos se dan diálogos, conversaciones, se producen capitulaciones, amnisticios, pero lamentablemente no funcionan justamente porque en ese momento las partes que estaban en conflicto no estaban totalmente convencidas de que el diálogo y la negociación era la mejor vía para canalizar ese conflicto, que era nuestro conflicto independentista. Es a partir del año 1820 cuando llega el gobierno liberal a España y cuando el bando republicano ha ido consolidando la independencia, cuando se produce un acercamiento que es crucial y definitivo en el cambio de la dinámica del conflicto independentista venezolano, que son los acuerdos de Trujillo, donde se firma primero un armisticio, al día siguiente se firma el Tratado de Regularización de la Guerra, que es nada más y nada menos el génesis del derecho internacional humanitario, de los acuerdos de Ginebra del año 64 y de la Cruz Roja Internacional. Y al día siguiente es el encuentro que se da entre Pablo Morillo y Simón Bolívar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el año 1813, que se proclama la guerra a muerte, y 1820? Dos elementos. En primer lugar, las partes entienden que el conflicto no puede continuar como venía dándose en los últimos 7 años, por ese nivel de mortandad, de personas desplazadas, gente que se tuvo que ir con lo que consiguió saliendo de la casa a pie para poder salir de Venezuela. Y en segundo lugar, que ya había una definición de lo que eran las élites del poder en el bando realista y en el bando patriota. Eso permitió que a partir de allí, y además por supuesto apoyados en un consenso, que eran los valores liberales políticos, se pudiese ir progresivamente hacia una disminución de la violencia del conflicto, porque el conflicto no finaliza sino hasta el año 1845, cuando España reconoce a Venezuela, pero efectivamente disminuyó la violencia. Entonces, en todos estos conflictos donde se producen mesas de diálogo, hay dos claves fundamentales. La primera es que hay una definición de las partes en conflicto. Es decir,
¿Las partes que están sentadas en una mesa de negociación representan al conjunto del país? Es un elemento fundamental. En el caso de los realistas y patriotas, este proceso de definición de quién era el líder del bando patriota y el líder del bando realista demoró aproximadamente unos 6 años. Y el segundo elemento fundamentalmente es voluntad política. Si no hay voluntad política de los que están sentados en una mesa, es difícil que prospere la negociación y el pacto en estos procesos. Hay un tema importante, muy actual y muy cercano, que es el tema de Colombia, ¿no? De estos acuerdos firmados por el gobierno del presidente Santos y la FARC, que de alguna manera son parciales, porque quedan otros grupos, el caso del ELN y otros factores, incluso el caso de los paramilitares o autodefensa, que no se rigen por ese acuerdo. Pero llama la atención que ese acuerdo que se firmó ahora tiene antecedentes a lo largo de la historia, y prácticamente todos los presidentes colombianos han hecho esfuerzos en función de lograr un acuerdo para un tema que no solo tiene que ver con los intereses de los gobiernos y de los insurrectos, de los guerrilleros, sino que el tema de la violencia tiene que ver con la vida cotidiana de los colombianos. Entonces, ¿qué se puede derivar de este esfuerzo por la paz, que parece ser el más consistente hasta ahora, ¿no? A ver, fíjate que en el caso colombiano es interesante. Yo recuerdo que justamente el día en que el presidente Santos anuncia la firma del primer acuerdo, antes del referéndum consultivo que se hizo para aprobar o no dicho acuerdo, las personas pueden tener diferencias, ¿no? Pero creo que hay un elemento a rescatar en sus declaraciones, que fue una locución en cadena presidencial, donde él dice que la paz que se está alcanzando en Colombia no es producto de su esfuerzo únicamente, sino que es algo que viene aproximadamente desde el gobierno del presidente Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, el propio Álvaro Uribe, claro, y él mismo. Yo creo que esto es fundamental decirlo, porque justamente este proceso de paz, y bien el conflicto colombiano tiene más de 50 años, las negociaciones y las conversaciones para lograr una paz tienen prácticamente 30 años. Entonces, si nosotros vemos que eso ha sido un proceso tan largo, podemos ver que efectivamente una vez que se rompen los platos y las partes pues deciden tumbar la mesa, para uno poder reponer las condiciones para un entendimiento, el proceso es largo, es difícil, es tortuoso. Son 30 años, estamos hablando de miles de desplazados, de personas desaparecidas, de una cantidad de bajas en Colombia. Prácticamente en cada familia hay una persona que ha sido afectada por esto. Entonces yo creo que ¿qué podemos aprender los seres humanos, por ejemplo, del caso colombiano? Efectivamente, que después de un conflicto violento, normalmente es prácticamente así, siempre se llega a una mesa de negociación. A veces cada mesa tiene una de las partes que está favorecida y es la que puede impulsar con mayor fuerza el acuerdo. Es el mismo caso de la independencia. En el caso de la independencia de Venezuela, como el bando patriota había logrado dar importantes golpes al bando realista, pues ese esfuerzo de la mesa de diálogo del año 1820 fue impulsado por la voluntad política fundamentalmente del bando patriota y la debilidad del bando realista. En el caso colombiano, esto vino acompañado por una serie de golpes que recibe la guerrilla en los últimos años, fundamentalmente en el gobierno de Álvaro Uribe, cuyo ministro de la Defensa era Juan Manuel Santos, y eso hace que ese esfuerzo que se está dando allí pues pueda tener una mayor vigencia y mejores resultados. Okay. Francisco, hay un tema importante a abordar, que es el caso venezolano, donde no existe un conflicto de las dimensiones del conflicto colombiano, ni las famosas guerras que han provocado la necesidad de mesas de negociación con mediación internacional, pero que tiene unas características muy especiales, y es que se genera por una gran polarización política que nace por el choque entre dos visiones, dos modelos, y todas las características que tiene esto que se ha llamado pues la polarización en Venezuela. Ya hay dos antecedentes, fue el del año 2002, que fue mediado por la OEA, por el Centro Carter, que terminó con un referendo revocatorio, y más recientemente, en el mes de noviembre, se instaló también una mesa de negociaciones y acuerdos. Pero es bueno establecer la diferencia, porque aquí no se trata de dejar las armas, como en este caso, sino de buscar una manera de establecer mecanismos de convivencia democrática, utilizando los propios mecanismos constitucionales. Y yo creo que ese es un dato importante para establecer ese matiz, esa diferencia, cuando se habla del tema de las negociaciones y los acuerdos. ¿Qué opinas tú?
Efectivamente, tú has dicho una palabra clave que respaldo totalmente. Efectivamente, el conflicto que vive actualmente Venezuela tiene que ver con el enfrentamiento de dos modelos. Uno, que es el que está basado en la Constitución del año 99, que es el del Estado liberal, vamos a decir así, político, y el Estado comunal, que está fundamentado en el paradigma del socialismo del siglo XXI. Este conflicto, si bien es cierto que arranca desde que llega pues al poder una nueva élite encabezada por el presidente Hugo Chávez, es a partir del año 2006, justamente cuando 2006-2007, cuando el pueblo de Venezuela rechaza el proyecto constitucional y dice, no, el pueblo quiere mantener el proyecto que está en la Constitución del año 2007, progresivamente desde el gobierno se viene impulsando la tesis y del Estado comunal a través de reformas, a través de leyes aprobadas por aquella Asamblea Nacional, a través de una serie de paradigmas como la Unión Cívico-Militar, ninguna de las cuales está dentro de la Constitución. Entonces ese conflicto que hoy tiene como colofón, vamos a decir así, el aplazamiento del referéndum revocatorio, pues es justamente el choque de dos visiones de mundo totalmente contrapuestas, ¿no? Y por eso es que efectivamente hoy ya el tema de la Constitución, prácticamente, que era la tabla donde se encontraban los venezolanos, pareciera que ha quedado en desuso porque efectivamente el texto constitucional ha venido siendo violentado en los últimos años. La mesa de negociación se convierte en este momento prácticamente en el único espacio, en la única tabla donde las partes que están allí pueden impulsar mecanismos para canalizar pacíficamente y constructivamente estas diferencias a las cuales han llevado al país. Entonces, claro, es un elemento que tenemos que ver cómo se repotencia para ver si efectivamente quienes están en ese diálogo, pues son los que representan al país, sino cómo incluir a otros factores de la sociedad en nuevos mecanismos de discusión y de debate para el conflicto en lo que va a venir. Ahora, sin duda, Francisco, que lo que está planteado es el regreso a la Constitución, o sea, más allá del referéndum revocatorio, de lo que sea, es el regreso a la Constitución, a la institucionalidad democrática, al sistema de libertades. Ahora, obviamente, y con muchas razones, hay gente que está muy crispada y que no tiene fe en que de repente ahí se consiga nada. Ahora yo te pregunto, no existiendo la Constitución, que es esa instancia sobre la cual se podían dirimir los conflictos, no existiendo el respeto a eso, ¿qué quedaría de la no existencia de la mesa, la no existencia de ese espacio? La situación del conflicto venezolano es mucho más grave incluso hoy en día que la pérdida de la democracia o la pérdida de la Constitución. Estamos llegando a un punto que, agravado por la situación económica y social que vive el país, y que lo que va a ser el año 2017, va a ser mucho más cuesta arriba, según afirman todos los economistas, podríamos estarnos enfrentando incluso a la posibilidad de el regreso quizás a un estado de montoneras, quizás como hubo en el siglo XIX. Es un poco de barbarie, ¿no? Y lo que pudiese ser incluso un estado fallido, con la tecnología del siglo XXI, con tanques, con aviones, con misiles. Por eso es que es fundamental que todos los venezolanos... Aunque el paralelo parezca un tanto exagerado, desbocado, un escenario Siria, por ejemplo. Claro, un escenario Siria, un escenario Angola, un escenario ese tipo Somalia, de caos, pues, ¿no? Un caos que se nos puede ir de las manos. Efectivamente tenemos que seguir todos los venezolanos presionando por regresar al cauce constitucional y por supuesto al cauce democrático, pero entendiendo también que lo que está de fondo es que podemos estarnos disputando en estos momentos la posibilidad de lo que nosotros entendemos como Venezuela como unidad nacional. Parece exagerado efectivamente, como dice Manuel Felipe y Maki, pero no debemos descartarlos porque justamente así inician conflictos que una vez que se desatan son difíciles de reparar y generan enormes cantidades de víctimas, grandes costos y heridas no sanadas. Gran parte del conflicto que estamos viviendo hoy, hay que decirlo, es porque hubo una historia de un grupo del país que no se contó. Aquí hubo un conflicto en los años 60 que prácticamente no fue contado, prácticamente no existen libros sobre ese conflicto que hubo allí. Parte de ese sector llega a la presidencia de la República con un gran resentimiento que muchas veces lo hemos expresado en voceros gubernamentales. Ahora, ¿la respuesta cuál puede ser? Bueno, justamente ha habido violencia de parte del Estado y lo que podemos ver en los próximos años es justamente que esas víctimas de los años 60, hoy en el poder, las víctimas de este año pueden ser gobierno
en los próximos años, y la pregunta es, ¿será que van a llevar ese resentimiento nuevamente con la polarización que eso ha generado y la división entre los venezolanos? Creo que es el momento en que los venezolanos tenemos que llamar a botón a nuestros dirigentes para que espacios como la mesa del diálogo tengan efectos que promuevan las soluciones del país. ¿Será esa constatación que llevó al presidente Maduro a proponer que se prolongara la mesa, ya no como el escenario para discutir salidas inmediatas, sino como una instancia política, más allá de los partidos, dado que la Constitución Nacional, como tú decías, está prácticamente fracturada, desconocida, no vulnerada? Si entendemos que hoy prácticamente la Constitución no existe, el Estado democrático fue afectado de manera brutal el pasado 20 de octubre, pareciera que la única instancia que está quedando justamente es la mesa del diálogo. Entonces creo que el primer paso que tenemos que dar los venezolanos es entender que esto no es un enfrentamiento entre dos fuerzas democráticas en un escenario de polarización como fue hasta hace unos años, sino que justamente esto se parece más a esas conversaciones que se dan en los gobiernos autoritarios cuando hay la posibilidad de ir hacia una transición o hacia un retorno hacia la democracia. Entonces yo creo que también tenemos que ver en qué terreno estamos pisando y en qué escenario nos encontramos. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.